tiene que tener cuidado con su mano. Ah, bueno, el día de mañana con la lista de los que se inscribieron se va a entregar el material. ¿Verdad? Con la lista. Ahí vamos a tener los materiales y con la lista se va a entregar. Quien no se ha inscrito lo puede hacer y puede recibir su material completo. Si alguien no va a regresar mañana, parece que por ahí había una o dos personas que no iban a regresar mañana. Vamos a tener algunos materiales, unos poquitos, para los que no regresen mañana. Ya desde la inscripción algunas personas nos dijeron no vamos a regresar mañana porque tenemos cosas que hacer. Son muy pocas, pero quien no vaya a regresar mañana me dice para que le demos su material y se vaya con su material. Vamos a continuar este tiempo de conferencia con el pastor, con el doctor David Morán. Bueno, muchas gracias por su amabilidad y por su atención. Vamos a seguir con estos temas. Estuve hablando con el hermano acerca de quizás lo que le daría más interés. Y siempre son las cosas prácticas y las cosas que me interesan son cosas tales como nuestra relación como cristianos individuos al mundo. La relación entre nuestra experiencia en la iglesia y lo que hacemos los lunes en el trabajo. Pero no hay conexión, ¿verdad? No hay intercambio. El uno no tiene que ver con el otro, ¿verdad? Mentira, estoy mintiendo. Porque Jesús usó dos palabras, sal y luz, ¿verdad? Y dijo, ustedes no van a llegar, no, ustedes son la luz del mundo, de la familia, de la iglesia, del mundo. Ustedes son la sal. ¿Para qué es la sal? ¿Para qué se usa la sal? Sabor y conservar, ¿verdad? Porque el mundo está decayendo. Pero por eso el cristiano tiene que estar en Cristo, por eso no hay peligro. Sí hay peligro, porque el mundo puede tentar. Claro que sí, hay peligro. Y hay que tener cuidado, hay que orar, hay que consultar con otros hermanos. Y siempre es buena idea hacer lo que se hace en el mundo, en grupo, en equipo, siempre. Pero estamos en el mundo. Jesucristo le pidió al Padre por sus discípulos en capítulo 17 de Juan, no te pido que los quites del mundo, no, déjalos en el mundo. No te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del mal o del malo o del diablo. No tenemos que estar en el mundo. Son lecciones que estamos aprendiendo por la misma teología. Y la teología esta es rica y de carácter sumamente animador. No sé de ustedes, pero aún para mí, después de darles a ustedes estos conceptos, ¿cuáles conceptos? Dios llama, wow, Dios hace cosas, Dios inicia, increíble. Dios llama eficazmente, es decir, Dios toca a una persona de tal manera que esa persona se despierte y empiece a amar y creer. ¡Wow! Dios hace, sí. Entonces, no sé de ustedes, pero esa teología, esa doctrina me anima muchísimo. ¿Por qué? Porque no depende de mí todo esto. Yo no tengo que convertir a nadie, no puedo salvar a nadie. No puedo salvar a nadie. Yo puedo compartir el evangelio, yo puedo dialogar, yo puedo orar, dejando que Dios... Pero Dios va a obrar. A Dios le gusta obrar. Dios quiere obrar más de lo que nosotros deseemos que Él obre. Sí, Dios quiere obrar. Y Dios no recibe ninguna satisfacción de la pérdida de ninguna persona, dice el apóstol Pedro. Entonces, estas cosas, estas doctrinas que dicen que Dios inicia, que Dios da vida,
que Dios transforma, que Dios crea nueva vida, que Dios inicia relaciones, que Dios busca. Eso me anima muchísimo, porque eso me da de nuevo. Voy a obrar porque yo sé que Dios está obrando. ¡Wow! Yo sé que voy a tener éxito porque Dios está obrando. Eso me anima muchísimo. Me da esperanza. Yo veo a mi Cristo edificando su iglesia y me da mucha alegría ver lo que Dios está haciendo aquí en Yucatán y por los planes y por las estrategias que tienen los pastores de siempre expandir el reino y plantar más iglesias. Eso me anima muchísimo. Somos nosotros aprendiendo de ustedes en estos aspectos. Pero el hecho de que Dios es soberano, Dios está en control, Dios inicia y Dios gobierna y nosotros colaboramos, cooperamos, eso me anima porque eso garantiza que vamos a tener éxito. Y esa obra no depende de mí. Dios es el que hace que las personas nazcan de nuevo. Y por eso yo quiero participar, yo quiero hacer mi parte con más ganas. Muy bien. Otro tema. Y tengo un tema aquí en mis notas que se llama gracia común. Y voy a meterme en este tema ahora mismo. A veces tenemos la tendencia en las iglesias de pensar de manera errónea. Pensamos que somos superiores. Error. Pensamos que somos personas que ya han sido elevadas y ya no tenemos tanto problema y tantos vicios y tanta contaminación que los del mundo tienen, de lo que los del mundo tienen. No sé ustedes, pero no he visto eso tampoco. He sido pastor por más de 40 años. No, 34 años. Y yo veo los mismos problemas en la iglesia que veo en el mundo. Yo veo los mismos divorcios, las mismas tentaciones, las mismas fornicaciones. No debe de ser así, pero mi punto es este. Sí, el cristiano es regenerada, es decir, nace de nuevo. Dios empieza la vida transformadora en el creyente, claro que sí, pero es gradual. Y siempre estamos tratando los mismos problemas que vemos en los del mundo, pero es más. Vamos a tocar este tema de la gracia común. Pero la gracia común, bíblicamente, paulinamente, dice que Dios ha bendecido a los no creyentes con una gracia general. No ha redimido a esas personas, pero las ha bendecido de tal manera que vivas bastante morales, civiles, contribuyen buenas obras, funcionan en la vida social, sirven a la comunidad, sirven como políticos. Hablando de no creyentes, bíblicamente Dios está bendiciendo en lo que se llama gracia común a esas personas. Y no sé de ustedes, pero yo he visto, en mi experiencia, no es más, he compartido con esas personas el evangelio que han sido bendecidas con lo que se llama la gracia común y me siento que estoy en la presencia de una persona superior a mí, no inferior. Tenemos esta tendencia. Hay un pastor en Nueva York que todo el mundo, bueno, en este momento estamos leyendo sus libros, es un muy buen pastor. Pero yo conocí al hombre que lo discipuló. Y ese hombre se llama Jack Miller. Y atendía muchas de sus conferencias. Y Jack Miller dijo en una ocasión,
nosotros tenemos la tendencia de siempre compartir nuestra fe para abajo. Entonces, estamos siempre en busca de una persona inferior, moralmente hablando. Y vamos a transformar por nuestra bondad, vamos a transformar a esa persona para que sea una persona buena, así como yo. Qué cosa tan fea, ¿verdad? Feo. Eso no es el cristianismo. No somos personas superiores. Es más, por la gracia común, puede haber personas en el mundo no creyentes que han recibido esta gracia común de Dios superiores, moralmente hablando. Yo conozco a personas judías, que aman a sus esposas, que son hombres de familia, que siempre mantienen contacto con la familia extendida, que sirven a la comunidad, que trabajan como buenos abogados siempre en busca de la justicia, que tratan a todo el mundo con justicia y tienen una mentalidad social y un concepto social y siempre trabajan para el beneficio de todos. Yo tengo un amigo así, un judío, que lo admiro. Sí, he compartido el evangelio con él y quedó impresionado con el mensaje. Me dijo, no soy creyente, pero ese mensaje fenomenal, David. ¿Cómo vas a compartir ese mensaje con toda nuestra comunidad? Me preguntó. Pero es un hombre sensacional. Es mi superior en todo sentido de la palabra. Y es más, he tenido a personas sentadas en mi oficina, personas capaces, personas profesionales, personas bondadosas, personas que abren buenas obras, personas que conducen, que llevan a cabo muy buenas familias, pero no son creyentes en Cristo. Y estoy ahí compartiendo mi fe para arriba. Estoy buscando para arriba a personas superiores. Superiores, quizás es mal uso de la palabra, personas bendecidas por lo que se llama la gracia común. Alguna persona dice que no puedo votar por ningún político que no sea creyente. Bueno, yo conozco un montón de creyentes que quieren ser políticos que son totalmente incapaces, incompetentes. Bíblicamente hablando, Dios siempre ha usado a los reyes paganos para cuidar de su propio pueblo, para bendecir y para proveerle bosques, para la reconstrucción de Jerusalén. Dios siempre tiene a sus siervos en todas partes. A veces les comparte Dios lo que se llama la gracia redentora, pero no necesariamente. Con algunos les ha compartido nada más la gracia común. ¿Entienden la diferencia? La diferencia. La Biblia habla de esto en Hebreos 6. Habla de personas que han saboreado. ¿De qué? ¿Dónde está mi concordancia, Pedro? ¿Dónde está Pedro? Pedro tiene la Biblia memorizada. Pero de todos modos, habla de personas que han sido bendecidas por estar en la comunidad de cristianos, personas bendecidas porque han saboreado las cosas buenas del Señor, pero se van, no se convierten, pero se benefician de estar cerca de la comunidad de cristianos y de recibir los beneficios, y sus vidas se transforman hasta cierto punto por lo que se llama la gracia común, pero no se convierten a Cristo. No son personas redimidas. Bueno, voy a tocar la lección a ratito, pero quisiera compartir otra experiencia. Yo le pedí permiso, hermano, para poder compartir eso con ustedes. Porque hay de todo. Vienen personas de todas las carreras, de todas las posiciones. Tenemos a las domésticas en nuestra iglesia y tenemos ministerios para ellas. Tienes un grupo de brasileños y tenemos ministerios de portugués para ellos. Tenemos de todo. Y las personas que vienen a veces
tienen profesiones sospechosas. Y una señorita de 26 años empezó porque vio las clases de teología en el internet. Empezó a asistir las clases los martes en inglés. Y poco a poco la conocíamos y aprendíamos cómo Dios la había tocado y atraído a estar con nosotros. Esta muchacha se crió en un hogar ateo, hogar de puro escepticismo, hogar de pura burla. Siempre cuando surgió el tema del cristianismo, sus padres se burlaban hasta las nubes, con burlas y con rabia. Y ella me dijo, lo más que hacían eso ellos, mi corazón quería buscar lo que ellos estaban condenando. Entonces tuvo una reacción a la influencia. Bueno, eso es normal, ¿verdad? Siempre los hijos son rebeldes a lo que dicen los padres. Pero en este caso, los padres estaban rechazando a Cristo y eso planteó en ella una búsqueda. Y cuando sus amiguitas, los sábados por la noche, la invitaba a pasar la noche en la casa, las amiguitas siempre le decían a ella, bueno, sabes que somos cristianos, el domingo vamos a levantarnos temprano y vamos a ir a la iglesia, ¿está bien contigo? Si hace? Bueno, me dijo, su corazón se llenó de alegría sabiendo que iba a ir a la iglesia, porque vivía un vacío, vivía en un desierto, y por el medio ambiente tan negativo, tan vacío, Dios había creado en ella un deseo, un anhelo, una búsqueda. Y ella empezó a estudiar teología con nosotros. Y no sabía nada de esto. Ella también empezó a asistir a la iglesia y me pidió una cita. Hace 10 días hablamos por 3 horas y me contó su historia. Me dijo, yo vine a Miami porque me invitaron porque soy la mejor profesora para la danza del vientre. En inglés se llama belly dancer. ¿Saben lo que es un belly dancer? La danza de vientre. Lo voy a demostrar. Y una chica bastante guapita y me dijo, no soy la mejor. Y me explicó todo el talento que tiene. No voy a compartir con ustedes. Y dijo, yo tengo a este grupo de colegas que yo entreno, porque ellos también quieren ser profesionales y hay una demanda para ese tipo de danza. Y me dijo que cuando ellos se dieron cuenta de que yo estaba estudiando teología, todas me pidieron, por favor, tú tienes que enseñarnos esa teología cristiana porque nosotros también quisiéramos conocer. Y ella siguió compartiéndome la historia. Y es una persona sumamente inteligente, lee constantemente, ha leído muchos de los libros de C.S. Lewis, ha leído otros libros cristianos, y en ese mismo día me pidió 3 libros de teología que ella llevó a su casa para leer. Es una persona con un intelecto masivo. Bueno, hablamos por 3 horas y le pedí si en verdad conociera a Cristo. Y dice, no, yo no sé. Todo eso es nuevo para mí, porque había estado estudiando con nosotros por, no sé, un par de meses, quizás 3 meses. Pero ella siguió hablando y le dije,
obviamente tú ya crees en Cristo. Es verdad, ¿no? Me dijo que, pues sí, yo creo en Cristo. Oré con ella nada más para confirmar lo que el Espíritu Santo ya había hecho anteriormente, años tras años, con ninguna partera, con ningún evangelista. El Espíritu Santo estaba tras ella, planteando en ella este anhelo, este deseo, este amor para el Dios verdadero. Solo Dios lo estaba haciendo, sin que nadie le ayude. Dios es soberano, Dios es todopoderoso, Dios es omnipotente, Dios es omnipresente. Dios no necesita nada de nosotros. Dios es el autor y el que termina nuestra fe. Dios es mi santificador, Dios es mi salvador y el que garantiza y obra para purificarme y para llevarme al final de su obra. El que empezó una obra en ustedes la cumplirá hasta el día de Jesucristo. ¿Es la obra de quién? Del Espíritu Santo. Y Dios permite que nosotros los miserables participemos con Él. ¿Qué cosa? ¡Qué privilegio! Eso me hace llorar. Me hace llorar cuando Dios me permite una vista. Cuando Dios me permite estar presente, cuando Él hace el milagro más grande del mundo, hacer que una persona nazca de nuevo. ¿Yo puedo estar presente, Dios? ¡Qué cosa increíble! En verdad, no hay cosa más emocionante que eso. Y esa señorita me dijo, pastor, mis colegas quieren que les enseñe acerca de este Dios del cristianismo. ¿Sabe lo que le dije? Escucha en este momento, escucha a tu pastor. No salgas de esa profesión. Tú eres una profesora de la danza del vientre y Dios ya te ha planeado tu ministerio y Dios ya ha agrupado tu grupo de discipulado. No sé lo que va a pasar en el futuro, pero tengo conciencia limpia por haberle dado ese consejo. No salgas del mundo. Dios te ha puesto en tu lugar. Dios ya te ha dado tu ministerio. Que Dios la bendiga ricamente y que Dios la proteja. ¿Sano consejo? Sal, luz, participar sin contaminarse. ¿Okay? Hay que orar por ella para que sea protegida de Satanás. Sí, claro. ¿Va a presentarse en circunstancias cuestionables? Sí, también. Pero Dios la está usando en este momento. No sé del futuro, pero en este momento Dios quiere que disipule a las demás profesoras de esa profesión de la danza del vientre. Que Dios la bendiga. Hermanos, esta lección estamos tratando de aprender en nuestra iglesia. ¿Sabes por qué? Bueno, el presidente de los Estados Unidos aprobó matrimonios entre los homosexuales. Ok, qué cosa. Siempre existe esta lucha en contra del aborto. Qué cosa. Y el matrimonio ha fracasado tanto que nadie quiere casarse, todos quieren vivir en unión libre para mantener abiertas sus opciones. Ok. Entonces la iglesia se llena de ese tipo de personas, ¿no? Personas que vienen de profesiones cuestionables, personas que han practicado las
la Biblia dice perversiones. Y tenemos la tendencia de sentarnos en la iglesia, en nuestros círculos farisaicos, hipócritas, condenando a toda esa gente y diciendo en voz alta: ¡qué gente tan fea! Le doy gracias a Dios que no soy así como ellos. Hermanos, por favor, no somos superiores a ellos tampoco. El Evangelio no consiste en comparaciones entre moralidad relativa de una persona a otra. Es imposible averiguar eso, es imposible discernir. Quizás mi pecado de orgullo cuando predico mi sermón es más ofensivo a Dios. Dice que altivez es el pecado más grande, Proverbios capítulo 6, ¿no? Altivez, no menciona ningún pecado sexual. Cuando dice que hay 6 cosas que Dios aborrece, no se menciona nada de perversiones, pero mencionan actitudes de orgullo y de altivez. No, hermanos, por favor, tenemos que entender que el Evangelio es de pura gracia y somos recipientes de aquella gracia. No somos mejores que nadie, somos personas que han recibido la gracia, somos personas que están dependientes de la gracia en cada momento para poder vivir nuestras vidas de crecimiento gradual en la santificación hacia la conformidad a la imagen de Jesucristo. Y no hay lugar para orgullo, ni altivez, ni pensar que somos superiores, porque no lo somos. Y tenemos que arrepentirnos de ciertas actitudes y de ciertas condenaciones. Y tenemos que invitar a aquellas personas. Somos los limosneros que hemos encontrado pan y compartir este mismo pan de la gracia, misericordia, perdón con esas personas que en verdad están buscando. ¿Por qué están aquí con nosotros? Porque están buscando. Han escuchado que quizás hay algo diferente, hay algo que en verdad pueda cambiar, elevar, animar y darles felicidad y propósito. Y nosotros tenemos que ejercer cierta humildad. Gracias Dios porque tú me has tocado. Yo sé que Dios que no soy, yo sé que soy don nadie. Yo sé que soy número 1 entre los pecadores. ¿Quién dijo eso? El apóstol Pablo dijo eso. Yo soy número 1 entre los pecadores. Yo soy número 1. Y a veces cuando el pecado me tienta, estoy arrodillado pidiendo: Dios, ayúdame porque no quiero arrepentirme. En verdad, yo amo mi pecado más de lo que amo a ti, y te lo confieso. Y el Salmo dice que solo Dios puede crear un corazón limpio. Solo Dios puede dar un espíritu estable y disponible para servir a Dios. Dios, dame este espíritu. Solo Dios puede dar el querer y el hacer. Dios, no tengo ni el querer, dámelo por favor. La salvación es tuya, la salvación viene de ti, tú eres el autor, tú eres el que inicia, tú tienes que darme esta gracia porque soy incapaz de cambiar la terquedad de mi propio corazón aún después de ser cristiano por 55 años. No, pura gracia, vivimos por la gracia. Dios nos regenera, nos salva, nos toca por la gracia. Dios nos hace crecer por pura gracia. Y Dios va a cumplir esta obra que Él inició en nosotros por pura gracia. Poder suyo, misericordia suya, amor. Por favor, Dios, derrama tu amor, llena mi corazón con tu amor, porque no hay amor en mi corazón. Ámame, Dios, para que pueda amar. Perdóname, Dios. Perdóname porque no quiero perdonar. Perdóname para que pueda perdonar. No se puede dar lo que uno no recibe. El cristianismo es puro recibir. ¿Recibir qué? Recibir a Jesucristo. Recibir
todo lo que Cristo tiene para nosotros, recibir la justificación, recibir la santificación, recibir el perdón de tus pecados, recibir los dones espirituales, recibir el poder para poder ejecutar los ministerios que Dios nos ha dado. Todo es de pura gracia. No hay lugar para orgullo, no hay lugar para esta actitud. Todo depende de mí, todo depende de mí. No, jamás. Somos cristianos bajo la gracia soberana de Dios. Y Dios sí puede, por supuesto participamos, pero no vamos a equivocarnos por pensar que depende de nosotros. Muy bien, gracia común. Voy a leer un poquito. Pregunta: ¿por qué exhiben aquellos que no están en Cristo las cualidades y características de aquellos que están en Cristo? ¿Han pensado en esa pregunta? ¿Por qué exhiben los no cristianos cualidades que deben tener los cristianos? No son mis pensamientos. Yo leí hasta 4 libros teológicos calvinistas reformados para hacer ese resumen. Son pensamientos bíblicos, paulinos y reformados. Los del mundo tienen bondad, belleza, retienen algunos el conocimiento de Dios. Yo sé que algunos no, pero algunos sí. Dones, talentos utilizados eficazmente, aspiraciones religiosas universales y la verdad en todas las religiones. Aptitud moral significativa. Está bien, gracias. Entonces, esta es la perspectiva bíblica. El hombre que no está en Cristo tiene la habilidad para lograr una justicia civil, pero no la habilidad para hacer las buenas obras específicamente definidas que Dios acepta, o sea, las obras que fluyen de la fe en Cristo, el amor para Dios, en obediencia a su Padre y el deseo de agradar y glorificar a Dios. Ok, yo sé que es mucho. Definición: ¿cuál es una buena obra, bíblicamente hablando? Una buena obra, bíblicamente hablando, es una obra que Dios manda que hagamos. Primero, una buena obra es una obra hecha en obediencia a los mandamientos de Dios. 2, una buena obra es una obra hecha con la motivación que le agrade a Dios. ¿Y cuál es esta motivación? Sí, la gloria de Dios. Lo hacemos para glorificar a Dios, lo hacemos para agradar a Dios. Una buena obra también expresa amor verdadero para los demás. Bueno, en algunos aspectos el no creyente no puede cumplir con esa definición, pero de todos modos hace lo bueno en términos exteriores. Dios ama y demuestra favores, bondades hacia la familia humana universalmente, ya sea que estén en Cristo o no. Romanos 2:4, ¿no ves que desprecias las riquezas de la bondad de Dios, de su tolerancia y de su paciencia? Al no reconocer su bondad, quiere levantar el arrepentimiento. Entonces Dios bendice a todos, si sean creyentes o no, y dice aquí también para llamarlos a que se arrepientan. La gracia común de Dios es todo a favor de Dios demostrado a su familia humana, menos la salvación. Entonces no les da la salvación, pero les da muchas cosas buenas y bondadosas. Ok, otro ejemplo. Ustedes conocen a Cornelio, ¿verdad? En Hechos capítulo 10 y 11. ¿Y cuál fue su profesión? Sí, centurión, ¿verdad? ¿Es la palabra? Pero tienes que ayudarme. Tú eres mi concordancia. Ok. Bueno, habían varios movimientos del Espíritu de Dios, sueños dados a Pedro, ¿verdad? También mensajes dados a Cornelio.
Y luego los empleados de Cornelio fueron a la casa en busca de Pedro y lo invitó a ir a la casa de Cornelio. Bueno, ya empieza el conflicto. ¿Por qué? Porque los judíos no tienen ningún trato con los gentiles. ¿Por qué? Porque los gentiles supuestamente es gente sucia. Gente sucia, no limpiada por las ceremonias judaicas. Y bíblicamente, del Antiguo Testamento, no debían ir ni poner pata en la casa de un gentil. Y Pedro tiene muchos problemas con esto. Vamos a ver. Y Pedro fue con sus compañeros y se metieron en la casa. Y la primera cosa que dijo fue, me siento muy incómodo. No quiero estar aquí. Los judíos no tienen trato con los gentiles. En verdad, no sé por qué vine. Mejor me vaya. No, se quedó, pero sintiéndose muy incómodo. Y empezó a hablar ¿con quién? Con Cornelio. ¿Quién era Cornelio? Líder de por lo menos 100 soldados. Hombre respetuoso. Líder en su comunidad. Adorador de Dios. Dador de limosnas a los pobres, una persona moral, una persona ejemplar en todo sentido de la palabra. Y yo digo, una persona sumamente superior a este inferior pescador que peste, que siempre habla con malas palabras, siempre está maldiciendo y siempre está poniendo la pata en la boca, ¿verdad? Así es Pedro. Casi un tonto en comparación a Cornelio. Nada respetuoso de este pescador. Y ahí está evangelizando para arriba. Fíjate. Y Dios, por haber bendecido a Cornelio con mucho de lo que se llama la gracia común, empezó por pura gracia a iniciar otra clase de la gracia redentora. En este caso, Dios no se satisfizo con pura bendición general de gracia común. Dios quería darle a Cornelio la gracia salvadora de Jesucristo mismo y por eso envió a este pescador con su mensaje, con buenas nuevas de salvación por Cristo y Cornelio, porque Dios había colocado todo esto en su providencia. Cornelio tuvo la oportunidad de escuchar el evangelio de la boca de este pescador. Qué bueno, ¿no? Por eso oramos por las personas del mundo. No nos apartamos de los Cornelios del mundo, no nos apartamos como Cristo demostró en todo su ministerio de los pobres, de las personas de clase baja, de las prostitutas, de los que tenían profesiones cuestionables como cobradores que trabajaban para el gobierno que oprimía a los judíos y robaba impuestos y cobró impuestos. Y Jesús llamándole a Zaqueo y a Mateo, los más miserables de la sociedad, a ser sus discípulos. ¿Qué cosa? ¿Qué hombre tan, no sé, Cristo a veces le falta, ¿no? Le falta discernimiento, le falta inteligencia a Jesucristo por incluir tales personas en su grupo. Pero qué cosa, Cristo incluía a todo el mundo y él tenía un equilibrio de personas sofisticadas, de personas pobres, de personas aisladas, de personas marginadas, hasta tenía personas que querían tumbar, esa persona se llama izquierdista, no sé, ok. Tenían personas comunistas, tenían todos en su grupo, ¿no? Increíble, que no rechazaban a nadie. Y nosotros como personas en Cristo, amamos así como Cristo amaba.
Bueno, yo estoy un poco fuera del tema, pero no importa, porque el tema es Jesucristo. Me encanta el Evangelio de Lucas. ¿Sabe lo que es el título más comúnmente usado en Lucas acerca de Jesucristo? Amigo de pecadores, amigo de cobradores de impuestos, amigo de prostitutas, amigo de glutones, amigo de los gordos, amigo de todos, amigo de pecadores. Y cuando predicamos este mensaje de Lucas, hay que decir, si usted quiere ser amigo de Jesucristo, tiene que considerarse, ¿qué? Pecador. Yo creo que la cosa más efectiva para poder ser buen evangelista es humildad. No estoy predicando porque soy superior, estoy predicando porque soy un humilde pecador que Dios ha tocado y que Dios está ayudando. Y si Dios puede ayudarme a mí en todas mis miserias, también te puede ayudar a ti. Te lo garantizo. Así debemos de compartir nuestra fe, no aislándonos, no poniéndonos encima, jamás. Sino entendiendo que lo que existe porque Dios ama a todos. No a todos igual, pero por su gracia común, Dios muestra paciencia, Dios muestra bondad, tolerancia, Dios trabaja para que el pecado sea restringido. Pablo enseña esto en Romanos 1. También Dios abra para que la inmoralidad también se restrinja y que la moralidad se persevera. Y Dios colma muchas bendiciones naturales y temporales y también, como ya hemos visto, algunas bendiciones espirituales. Yo sé que, bueno, he hablado fuerte, pero ¿alguna duda, alguna pregunta de esa parte antes de seguir con otro tema? Solo para decir que en Mateo 5:45 dice que Dios hace salir el sol para que se beneficien los justos y los injustos. Se benefician por causa de la gracia común de Dios. Y si así es, Pedro, ¿cuál debe de ser nuestra disposición y actitud hacia esos malvados? La actitud que tuvo Jesús, que siendo Dios se humilló, se rebajó, para hacerlos grandes a ellos, pero para convencer y persuadir. Debe ser mi humildad. Debe ser mi actitud. Bueno, yo fui criado en un medio ambiente bastante fundamentalista, con muchas reglas, con muchos prejuicios, con mucha condenación a los de afuera. Y eso siempre me hacía sentir muy incómodo. Pero yo sé que todavía hay mucho de eso en mí. Pero Dios nos está enseñando, no nada más a mí como pastor, pero también a nosotros en nuestro grupo, nos está enseñando que hay de bueno. Yo sé que tenemos una doctrina bastante bien desarrollada de lo que es el pecado y yo soy el número uno para definir la depravacidad del hombre, la depravación del hombre. Yo sé que el hombre es incapaz, yo lo comprendo. Yo puedo enseñar y dar todos estos textos con toda la gloria de Cristo. Pero a la vez, la imagen de Dios queda en el ser humano. La imagen de Dios no está destruida en nadie. Y hay partes, no digo que son cosas que Dios acepte para la salvación, pero hay partes buenas. Hay partes en cada persona que nosotros debemos respetar y admirar. Y no es tan difícil. No es tan difícil mirar o ver en uno cualidades que merecen respeto, porque todos las tienen. Muy bien, gracias. En este otoño voy a tocar temas de como
la fornicación en unión libre, porque todo el mundo está tentado y los de nuestra iglesia también tienen estas tentaciones. Y todos los pastores tienen que tratar a este tipo de persona que ha escuchado algo del Evangelio, pero no está convencido de esta parte de su vida. También tenemos que tocar el tema de la homosexualidad. Tenemos que tocar muchos temas muy controversiales. Pero ya es tiempo de bajar un poquito, ya es tiempo de tratar de ver que esta gracia redentora que ya descansa en muchas personas no creyentes, pero deseamos que la gracia redentora sí toque también a esas personas. Y tenemos que humillarnos y tenemos que orar muchísimo, tenemos que amarlos, así como Cristo nos ama a nosotros y así como Cristo nos amó en nuestra condición pecaminosa. Mientras éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Mientras éramos pecadores, Cristo nos buscó, nos tocó, nos elevó, nos resucitó, nos dio los dones de la fe y arrepentimiento. Muy bien. Oremos para terminar esta sección y seguimos con otra. ¿Ok? Padre nuestro, damos gracias por tu gracia común. Danos respeto para todo el mundo. Ayúdanos a ser sal y luz. Ayúdanos a tener la fuerza de tu gracia, de poder vivir en el mundo sin ser del mundo. Protégenos del mal y del Satanás. Protégenos de las tentaciones que salen de nuestro propio corazón. Por favor, ayúdanos a ser personas llenas de gracia, dispuestas a exhibir y compartir esta gracia con los demás. No importa que tan feos sean sus pecados ante nuestros ojos, porque entendemos que somos pecadores también, redimidas por la gracia. Ayúdanos a humillarnos, llénanos con tu amor, para que podamos amar. En el nombre de Cristo te lo pedimos todo esto. Amén. Muy bien, ahora vamos a tocar un tema bastante conocido. Y este tema es la justificación. Y yo nombré también este tema, justificados en Cristo. Yo creo que valdría la pena leer primero, si tienen Biblia, vamos a buscar, yo digo que es uno de los muchos testimonios del apóstol Pablo, Filipenses 3. Filipenses capítulo 3. Bueno, no hay pasaje como este. Y estoy leyendo, perdóname, de la versión internacional nueva. Pero tengo la otra. Está bien. La mayoría tienen la Reina Valera, ¿verdad? ¿Sí? Ok. Pedro, ¿por qué no lees tú? 1 a 11. Por lo demás, hermanos míos, alégrense en el Señor. Para mí no es molestia volverles a escribirle lo mismo y a ustedes le da seguridad. Cuídense de esos perros, cuídense de esos que hacen el mal, cuídense de esos que mutilan el cuerpo, porque la circuncisión somos nosotros los que por medio del Espíritu de Dios adoramos. No nos enorgullecemos en Cristo Jesús, nos enorgullecemos en Cristo Jesús y no ponemos nuestra confianza en esfuerzos humanos. Yo mismo tengo motivos para tal confianza. Si cualquier otro cree tener motivos para confiar en esfuerzos humanos, yo más, circuncidado en el 8º día, del pueblo de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de pura cepa. En cuanto a la interpretación de la ley,
fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que la ley exige, intachable. Sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida, por razón de la incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo, lo tengo por estiércol a fin de ganar a Cristo y encontrarme unido a Él. No quiero mi propia justicia que procede de la ley, sino de la que se obtiene mediante la fe en Cristo. La justicia que procede de Dios basada en la fe. Lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo y experimentar el poder que se manifestó en su resurrección y participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejante a Él en su muerte. Gracias, gracias. Es suficiente, gracias. Ok. Bueno, en términos populares y comunes, Pablo habla de su confianza. Habla de dos mundos en los cuales él confiaba. Un mundo antes que merecía toda su confianza y un mundo ahora que merece toda su confianza. ¿Cuál fue su mundo anterior? ¿En qué confiaba Pablo? ¿Cómo? En la ley, en su habilidad de poder crear cierta moralidad obedeciendo la ley y cómo andaba, según él. Sí, según la carne, pero tuvo éxito. Dijo que era intachable. Perfecto. Bueno, increíble, ¿no? Y no, ¿sabes qué? Yo lo creo. En lo externo, Pablo obedecía 100%. En lo externo, Pablo perfecto. ¡Wow! Por eso tenía mucho orgullo. ¿En qué más confiaba? En las cosas heredadas, tales como su cultura, su nacionalidad, su religión, la pureza de su tribu, Benjamín. Entonces tenía mucho orgullo cultural, nacional, de familia. Wow. Yo conozco a personas como él, que su identidad número uno, familia, patria. ¿Y qué dijo Pablo acerca de esos objetos de confianza? La palabra es fuerte. Lo he perdido todo, lo tengo como estiércol. ¿Así hablaba el apóstol? Nasty, malo. La palabra en sí, hay muchas palabras muy feas en este capítulo, feísimas. Quizás estaba enojado. ¿Por qué estaba tan enojado? Bajo el Espíritu Santo, por supuesto. Pero enojado porque estaba hablando en contra de un grupo de judaizantes que estaban mezclando la pura gracia con obras, la pura gracia con la necesidad de la circuncisión y otras leyes ceremoniales de Moisés, mezclando. ¿Usted mezcla? ¿Yo mezclo? Acepto a Cristo por fe, entro en Cristo por fe y ahora estoy mejorándome, perfeccionándome por mis propios esfuerzos, por mi religión tan perfecta y alta, es presbiterianismo. ¡Wow! Bueno, en nuestra denominación los del mundo se burlan de nosotros diciendo, oh, es a perfect church in America, la iglesia perfecta en América. No, la iglesia presbiteriana, no. Pablo confiaba en su propia moralidad como no creyente, pero ahora está con una histeria de enojo porque un grupo está confundiendo a sus discípulos que empezaron con la gracia y ahora
reciben la influencia de la mezcla. Hermanos, es veneno pensar que nosotros podemos perfeccionarnos, podemos buscar una vida moral por nuestros propios esfuerzos, por la asistencia en la escuela dominical, o por algún título, o por alguna posición en la iglesia. Jamás, jamás, jamás. Que los más grandes sean los servidores, por favor. Y esto es para pastores, que los pastores seamos los más humildes y servidores, haciendo las cosas más sencillas y sucias en la iglesia. El apóstol Pablo está aquí buscando otra identidad, y esta identidad ahora de él se establece ¿dónde? En Cristo. Él dice que no hay más importante que conocer a Cristo, y estoy dispuesto a he perdido todo para el gran beneficio de poder estar en Cristo, porque en Cristo, versículo 9, ¿qué es lo que tiene? ¿Qué don increíble, más grande? ¿Qué es el don que tiene Pablo en Cristo en versículo 9? Justicia. ¿No es versículo 9? Dice, léelo de nuevo, Pedro, por favor. El 9. Y encontrarlo digno a él. No quiero mi propia justicia que procede de la ley, sino la que se obtiene mediante la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios. Ok. Aquí están dos tipos de justicia, ¿verdad? Una justicia, y vamos a definir justicia como rectitud moral. Es muy difícil definir esa palabra. Vamos a definir esta palabra como moralidad, como perfección moral. La justicia o la rectitud moral procede de... ¿Dónde? Sí, la ley. Y Pablo dice que en verdad no existe. No hay ninguna ley que pueda producir justicia. En Gálatas Pablo dice que no hay ninguna ley de la cual procede justicia. Si fuera así, entonces la justificación fuera basada en la ley. El uso, el propósito de la ley no es el de justificar, no. La ley sirve para condenarme, para acusarme, para hacerme saber que soy pecador, para condenarme. Pablo dice, para matarme, no para darme vida, jamás. Es el opuesto. La ley me da muerte, no me da vida. Por favor, no somos musulmanes tratando de perfeccionarnos por la moralidad, no, jamás. No somos budistas. Yo he estado en China, he leído las murallas de principios de moralidad, son bellas, hermosas. Me gustaría vivir según esos principios, pero hermanos, nuestra religión no es una de perfeccionarnos por nosotros mismos, moralmente hablando, porque sería un desastre, es una imposibilidad por lo que existe en el corazón. Pura contaminación, no somos capaces de agradar a Dios porque somos pecadores. Solo por Cristo empezamos a agradarle, porque el Espíritu Santo nos cambia. Pero antes de eso viene otro don que procede de Dios, que se encuentra en unión con Cristo. Ese don se llama también la justicia. Dos tipos. Una que procede supuestamente de la ley, teóricamente. No existe justicia falsa, no existe una broma, un concepto falso. No hay justicia que se base en la ley. Esta justicia, según Romanos, y vamos a meternos profundamente en esto ahora, esta justicia, ¿de dónde procede? Según el texto,
se encuentra en Cristo que procede de Dios. Aquí dice en Romanos, el tema principal de todo el Nuevo Testamento, quizás de toda la Biblia, porque no me avergüenzo, capítulo 1, versículo 16 de Romanos, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela, me gusta eso, por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Hermanos, ¿de dónde viene la justicia que nosotros necesitamos para poder presentarnos ante Dios justo y perfecto y santo? ¿De dónde viene? Viene de Dios. Es un don. Me gusta mucho la manera en que Pablo lo expresa. Dice que la justicia esta es una justicia revelada. ¿Dónde se revela esta justicia? En Cristo mismo. Si uno está mirando a Cristo, estamos mirando a la única persona justa, ¿verdad? A la única persona perfecta. ¿Recuerdan que lo que tuvimos en Adán? ¿Qué tenemos en Adán? Pecado, desobediencia, muerte. Tenemos que ser transferidos por la obra del Espíritu Santo que inicia esta relación despertándonos para que creamos en Cristo, dándonos la fe para que creamos en Cristo. Nos pone en Cristo. Y aquí, ¿cuáles son los beneficios que tenemos en Cristo? Primero, la justicia, la justificación. Aquí, pecado, desobediencia. Aquí, justicia, obediencia. Aquí, pecado, desobediencia, muerte. Aquí, obediencia, justicia, vida. Wow, ok. Hermanos, escúchenme bien. Para poder ir al cielo, para poder ser aceptado por Dios ahora mismo, para poder ser bendecido, favorecido, aceptado, para poder gozarse de la presencia y de la bendición de Dios en su vida en este momento, lo que usted necesita es estar en Cristo con la misma obediencia de Cristo. Dios no acepta otra cosa. ¿Entienden? Dios es perfecto, justo. Dios es un juez. Pablo ahora está usando la metáfora de la corte legal. Estamos en el área de las leyes. Ahora estamos nuestro día en corte. Aquí estamos. ¿Y qué es lo que usted y yo necesitamos para poder ser exonerados, justificados, declarados inocentes y perdonados? ¿Qué es lo que nosotros necesitamos? Nada menos que la justicia. Nada menos que la perfección moral. Usted no la tiene, yo menos. ¿De dónde procede esta justicia? De Dios. ¿Dónde se encuentra esta justicia revelada? En Cristo. Entonces, ¿cómo consigo esta justicia de Cristo? Tengo que, por medio del Espíritu Santo que me toca, por medio de la fe, yo entro en unión con Cristo. Y aquí, siendo hallado en Cristo, yo tengo una justicia que procede, qué bendición, ¿verdad? Que procede de Dios. Hermanos, la razón por la cual estoy enfatizando tanto esto, este es el corazón del Evangelio. Este es el beneficio, la bendición número 1 del Evangelio de Jesucristo. No hay nada más importante que esto. Si nosotros no entendemos que Dios mismo nos ha otorgado una justicia, una rectitud moral de perfección que nos cubre como sábana, que nos protege, que se encuentra en Cristo, es una justicia personal que Cristo mismo me imputa cuando creo en Él. Entonces, si no comprendo eso,
estoy totalmente inútil para otra cosa. Para el servicio, para amar, para perdonar, para cantar, para alabar. Hermanos, sí, nuestra vida debe de ser una vida de obediencia. Nuestra vida sí debe de ser una vida de servicio. Nuestra vida sí debe de ser una vida de amor. Nuestra vida debe de ser una vida de perdonar a los que nos ofenden. Muchos me ofenden. Pero ¿cuál es el secreto de amar al enemigo? ¿Cuál es el secreto? ¿Cuál es el secreto de poder perdonar? ¿Cuál es el secreto de servir cuando no tenga las ganas? ¿Cuál es el secreto de amar a mi esposa después de 36 años? ¿Cuál es el secreto? ¿Cuál es? Hermanos, hay que siempre meditar, enfocar en contemplar la belleza de Jesucristo, en lo que Él hizo en la cruz, recibiendo el castigo que yo merezco. Pero aún antes de ir a la cruz, Él vivió 33 años ¿de qué? De obediencia perfecta. Cristo obedeció los 10 mandamientos por fuera, en lo externo, por dentro, con las actitudes de su corazón. ¿Los 10 mandamientos enseñan actitudes? Claro que sí, enseñan actitudes, enseñan disposiciones. Pablo en Romanos 7 dice que la ley es espiritual, toca primero los asuntos del corazón. Número 1, no tendrás a otros dioses. Recuerdan, por favor, que definimos idolatría así: buscamos, empatizamos, establecemos identidad en una parte de la creación y no en Dios, y esto es un asunto de mi actitud. ¿Qué es lo que amo? ¿A qué anhelo? ¿Dónde está mi corazón? Número 1 habla de pura actitud. ¿Yo agrado o no agrado a Dios con la actitud de mi corazón? ¿Yo amo o no amo a Dios con la disposición de mi corazón? Y número 10, ¿cuál es? Número 10. No codiciarás. Actitud, otra actitud. ¿Y qué dice Pablo en Efesios 5:5? Y en Colosenses, creo que es 3:5, dice que la codicia es idolatría. ¿Qué está diciendo Pablo? Pablo, el gran intérprete de los 10 mandamientos, dice que número 1 y número 10 es el mismo mandamiento. Los dos son como cosas que amarran los 8 en el medio, ¿verdad? Una actitud acá, una actitud acá. Actitudes definen la obediencia. Actitudes de corazón definen la desobediencia. La ley me hace saber que soy sumamente desobediente. Cuando comparto mi fe, las personas me dicen: Pastor David, es que no he matado a nadie. ¿Por qué me acusas de ser pecador? No, soy inocente. Cuando me dicen eso, yo sé, muy interesante, porque no sé por qué, pero recientemente es que siento que estoy matando cada día más personas. Y se ríen porque saben exactamente lo que quiero decir. Y empiezan a confesar: sí, también soy asesino. Soy un asesino. Yo sé que soy asesino. Y las personas con las cuales comparto mi fe también son asesinos. De corazón. Hay personas que ellos quisieran remover por completo de la faz de la tierra. Y usted también. Hay personas en sus vidas que le gustaría matar.
No, somos pecadores. Pero lo que la gran misericordia de Dios dice, aquí en Adán, desobediencia. Aquí en el segundo Adán, el último Adán. Este Adán, bíblicamente, paulinamente, vino, cumplió el pacto de obras, el cual Dios le había dado a este Adán. El segundo vino y cumplió ese pacto, obedeció por 33 años. Mateo dice que él cumplió con toda justicia. Toda justicia. Cristo obedeció desde el corazón, en sus acciones, en sus palabras, todas las leyes de Dios de manera perfecta. Y este miserable pecador, estando en Cristo, el don principal que recibo es esta justicia perfecta que yo necesito para poder hablar con mi Dios, justo y perfecto y santo, que aborrece la maldad y que va a destruir todo pecado en el último día. Gracias a Dios, destruyó mi pecado en la espalda de Jesucristo colgado de la cruz. Lo castigó de manera infinita, terriblemente. Por eso Cristo mismo le gritó, ¿por qué me has desamparado? Sufriendo el infierno mismo, porque Padre ya no pudo tener contacto íntimo con su Hijo, sufriendo por mi culpa, mi suciedad, mi vergüenza y mi pecado. Pero esta palabra se llama propiciación. No hemos tocado ese tema, pero aquí estamos en la cruz. ¿Y qué es lo que Cristo está haciendo en la cruz? Está propiciando al Padre. Pero porque Cristo propició al Padre, porque Cristo satisfizo la justicia, recibiendo el castigo, llegando a ser maldición por mí, absorbiendo la ira justa de su Padre en contra de todo pecado, Cristo sufriendo aquí en la cruz, recibiendo la justicia en ese sentido de un Dios, de un juez justo que exige castigo por estos pecados míos. Dios castigó a su propio Hijo, es decir, Dios mismo vino en forma de Jesucristo, sacrificándose a sí mismo para poder satisfacer su propia justicia, usando esta palabra, para poder propiciar, como dice el apóstol Pablo en Romanos 3. Dios quedó satisfecho con el sacrificio de Cristo. Y solo por eso Dios nos puede perdonar. Ok, capítulo 3 de Romanos. Vamos a examinar y voy a dar definiciones más concretas de propiciación y de justificación. Ok, y solo vamos a tocar estas dos palabras esta noche y ya terminamos esta sesión. Número 21, capítulo 3, versículo 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. ¿Ok? ¿De dónde vino esta justicia de Dios? Vino de arriba, vino de Dios, pero se encuentra en Jesucristo, aparte de la ley. Testificada por la ley y por profetas, es decir, todo el Antiguo Testamento profetizaba acerca de esta justicia que proviene de Dios y que se encuentra en Cristo. La justicia de Dios por medio de la fe en Cristo para todos los que creen en Él,
porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación, mi palabra favorita, a quien Dios puso como propiciación. ¿A quién puso Dios como propiciación? Jesucristo. ¿Y esta palabra propiciación qué quiere decir? Vamos a usar la palabra satisfacción. ¿Qué es lo que el sacrificio de Cristo satisfizo? La ira. La ira de Dios. ¿Y cómo? Él lo recibió, ¿verdad? Él recibió esta ira. Fatalmente nosotros la recibiríamos, ¿verdad? Los que sufren eternamente el castigo de Dios en el infierno van a sufrir esta ira. ¿Sí? Pero el que está en Cristo ya sufrió esta ira en Cristo. Dios propició, satisfizo a Dios. Y Cristo satisfizo por su muerte. Por eso los que estamos en Cristo ya no preocupamos por la ira, por el castigo, porque morimos con Cristo. Y Cristo absorbió, recibió esta ira, satisfaciendo la justicia de un juez justo y perfecto, que demanda exigencia, que demanda castigo, que demanda retribución. Que bueno, yo no puedo aguantar eso, no puedo soportar ese tipo de tratamiento, no puedo sobrevivir eso. Ningún ser humano puede sobrevivir la ira de Dios. Gracias a Dios que Cristo vino y sufrió esta ira para que yo nunca jamás tuviera que preocuparme por eso. Increíble, ¿no? Increíble. Y por eso, hermanos, ¿cuál es la aplicación? Hay muchas. Pero por favor, no vamos a preocuparnos por el castigo. ¿Ok? Esa palabra ya no existe. No existe. Castigo no existe. Para los que están en Cristo ya no queda ninguna condenación. Esa palabra no existe. Cuando tu conciencia te aflige, hermano en Cristo, olvídalo. De inmediato, aun David el rey cuando pecó, cometió adulterio, asesinato, cómplice, un cover-up, tratando de cubrir lo que él había hecho. Bueno, corrompiendo su carácter terriblemente. Pero en el momento que él confesó, que recibió perdón. El perdón es inmediato. No digo que no haya ninguna consecuencia, pero no son castigos, son expresiones de un Padre amoroso que quiere refinar nuestro carácter con amor y con paciencia. Lo he experimentado. Yo entiendo que causa dolores y pena, pero gracias a Dios siempre me perdona. Gracias a Dios que yo descanso bajo su perdón, porque para mí no hay castigo, no hay condenación. Dice el apóstol Juan, cuando mi conciencia me aflige, cuando mi corazón me condena, gracias a Dios, Dios es más grande que mi corazón. Entonces, ¿quién soy yo para condenarme? ¿Quién soy yo para castigarme? ¿Quién soy yo para buscar? Y todo eso hace. La depresión para poder experimentar cierta penitencia católica por mis pecados. Hermanos, por favor, estamos bajo la gracia, estamos perdonados 100% por Cristo. Cristo propició al Padre, Cristo sufrió mi castigo, el castigo que Dios puso en Cristo, dice Isaías, me trae la paz. Paz. Oh Dios, por favor, yo sé que he pecado. Gracias que pusiste en Cristo mi pecado.
Gracias que condenaste, maldeciste a Cristo, castigaste a mi Cristo y nunca me vas a castigar, a condenar. Gracias. Gracias por el perdón de mis pecados. Gracias por la limpieza de mi conciencia. La acepto. Gracias por la paz interior que recibo en este momento. Porque tú te has propiciado en tu Hijo Jesucristo. ¿Ya saben por qué es mi palabra favorita? Cristo sufrió mi castigo. Cristo propició al Padre. Cristo cargó la ira que nosotros no podemos soportar de Dios. Este es el corazón del Evangelio. Y hay otros conceptos. Pablo no se preocupó, no sé cómo piensan ustedes aquí en México, pero en los Estados Unidos siempre están haciendo preguntas tontas, así como, ¿cómo puedo yo ser justo y no perdonar? Esa es la pregunta. Dicen, mi Dios es de puro amor. Dios perdona todo. No importa lo que la persona haya hecho y no importa la respuesta de esta persona a Dios. Dios es tan bondadoso que Dios perdona todo. ¿Cómo es que este Dios justo no perdona? Es la pregunta que se hace en los Estados Unidos. Este Dios de puro amor perdona a todo el mundo. ¿Esta es la pregunta que Pablo estaba considerando? No. ¿Cuál fue la pregunta de Pablo? ¿Qué fue la pregunta en la mente del judío? Al revés, el opuesto. ¿Cómo puede Dios mantener su justicia y a la vez perdonar? Esta es la pregunta. El judío se preocupaba no por el perdón. El musulmán no se preocupa por el perdón. El musulmán piensa que los cristianos somos tontos porque nos preocupamos por el perdón. No, se preocupa por la justicia. El judío se preocupaba por la justicia, un Dios justo que exige la perfección, que exige obediencia. ¿Cómo es que este Dios puede perdonar y a la vez mantener su justicia? Es la pregunta bíblica apropiada. ¿Y cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta? Si Dios me perdona, ¿queda justo Dios? Si no me castiga. ¿Cómo? ¿Cómo puede ser eso, Dios? ¿Cómo? ¿Hay manera satisfactoria? ¿Qué pasa con mi castigo? ¿Qué pasa con mis pecados? ¿Qué pasa con la justicia, con el castigo que merezco? ¿Cómo? El castigo mío fue puesto en Cristo. Hermanos, tenemos que captar esto. Dios sí aborrece la maldad. Dios sí va a castigar de manera perfecta e infinita todo pecado. Todo pecado. Todo pecado. Es cuestión de dónde. Es cuestión de dónde lo va a castigar. Y para la persona que está en Cristo, ¿dónde castigó el pecado del creyente que está unido a Cristo? En Cristo. Mató a Cristo, ejecutó a Cristo, condenó a Cristo, maldijo, dice Pablo en Gálatas 3:13, maldijo a Cristo. Cristo llegó a ser maldición, dice Pablo en 2 Corintios capítulo 5, versículo 21. Maldijo a Cristo, transfirió mi pecado a Cristo y transfirió, la justicia de Cristo a mí. ¡Wow! Entonces, Cristo recibe lo que yo merezco y yo recibo lo que Cristo merece. Hermanos, eso se llama amor.
amor. Amor de Dios. Dios nos ama tanto que estaba dispuesto a castigar a su propio Hijo en vez de castigarnos a nosotros. Dios nos ama tanto que envió a su Hijo para que pudiera propiciar, satisfacer su propia justicia por poner mi pecado en Cristo y por quebrantar a Cristo, como dice Isaías en 53:10. Dios puso mi pecado en Cristo, versículo 6, y quiso quebrantarlo, porque por su castigo yo recibo la paz. El Evangelio es rico, hermanos. El Evangelio satisface todos los aspectos de todas las manifestaciones, de todos los atributos de Dios. Satisface su justicia, satisface su deseo de amar, satisface su disposición de mostrarme misericordia. Todo por Cristo, todo por Cristo. Por eso somos creyentes en Cristo. Cristo vino, Cristo vivió perfecto. Dios me da su perfección. Wow. Estoy en Él, recibo en Él la justicia. Wow. Dios castigó a Cristo muriéndose de la cruz. Morí con Cristo. Recibo los beneficios de su muerte también. Recibo el perdón de mis pecados y también me escapo de donde domina el pecado, dice Pablo en Romanos 6. Es otro tema de la santificación. Pero también resucito, estoy en Cristo. Y recuerdan la primera lección, si estoy en Cristo, recibo y experimento lo que Cristo experimenta en su vida, en su muerte, en su resurrección y en su ascensión. Soy David en Cristo. David cubierto con la justicia de Cristo, en Cristo. Wow. David perdonado en Cristo porque Cristo propició la justicia de Dios. Me morí en Cristo recibiendo el beneficio de esa muerte, el perdón de mis pecados, y a la vez me escapo de donde domina el pecado. En Cristo resucito con Cristo para Dios, para vivir para Dios, dice Pablo en Romanos 6. También me eleva y asciendo a los cielos, dice Pablo en Colosenses 2. ¿Dónde estamos ahora en Cristo? ¿Sentados dónde? En los cielos, en el cielo, a la diestra del Padre. Ya estamos ahí. Ya estamos en comunión con el Padre, ya tenemos acceso al Padre, por eso podemos orar efectivamente, por eso podemos tener gozo y paz y sentir que tenemos acceso, por eso podemos orar con corazones cariñosos para nuestro Padre Celestial, porque estamos en Cristo, estamos en el amado y tenemos todos estos beneficios en Él, principalmente justificados por Él. Y la manera por medio de la cual recibimos la justicia, la rectitud moral de Cristo, ¿cuál es el instrumento para poder recibir este gran don de mi salvación? Se llama fe. El instrumento es fe. ¿Y cómo se define la fe? Certeza, ok, muy bien. Exactamente. Hay otras definiciones. Está bien usar la palabra recibir, porque Juan 1, 13, 12, 13, al que recibe, el que cree. Está bien confiar, en inglés trust,
Yo confío en lo que Dios ha prometido. Yo confío en la protección de Jesucristo. Yo confío en todo lo que Cristo hizo, viviendo por mí, muriendo por mí, resucitando por mí, ascendiendo por mí. Yo confío en todo esto. Yo confío, descanso, reposo en mi Cristo para que me lleve, porque no puedo yo. ¿Y hay otros beneficios? Gozo, paz, acceso. Hermanos, somos aceptados, amados, perdonados, favorecidos, otorgados, libertados. Tenemos paz interior. Por eso tenemos gratitud y motivación, empeño para poder servir a Dios. Y termino con este concepto. La idea principal de la aplicación es esta. Y la razón por la cual enfatizamos tanto la justificación es esta. Por supuesto que sí, deseamos crecer en la santificación, obedeciendo, amando, sirviendo, participando en la transformación del mundo, esperando la venida de Cristo, el cual va a renovar todas las cosas. Pero si no comprendo que soy justificado en Cristo, perdonado en Cristo, aceptado en Cristo, amado en Cristo, favorecido en Cristo, bendecido en Cristo, colmado con dones espirituales en Cristo. Si no entiendo que tengo paz y gozo y alegría en Cristo, si no contemplo la gloria de Cristo, el que murió por mí para rescatarme de mis pecados, de dominio de mis pecados, y para poder cumplir todas las exigencias de la ley por mí, y también para perdonarme y cancelarme todas mis obligaciones a cumplir con Dios de manera perfecta. Y si Cristo hizo todo esto por mí, hermanos, ese es el punto principal. Cuando te levantas en la mañana, contemplas la gloria de Cristo, quien murió por ti para perdonarte y darte justicia. Por favor, dale gracias a Dios. Gracias porque me aceptas en Cristo. Gracias porque nunca jamás me condenas. Gracias por darme una conciencia limpia. Lléname del gozo de tu salvación, porque el gozo del Señor es mi fortaleza. Gracias, enfocando en Cristo, en la cruz, en la propiciación. Gracias por justificarme. Gracias por declararme justo. Gracias por declararme inocente en Cristo. Gracias por exonerarme, porque Cristo murió y sufrió el castigo que merezco yo. Gracias porque me consideras perfecto y justo, recto ante tus ojos. Gracias, Padre, porque estos dones son incomprensibles. ¿Por qué nos quedamos aquí? ¿Por qué? Porque nada resulta. No amamos si no comprendemos esto. No menos perdonamos. No se puede perdonar si tú no estás convencido de que Dios te ha perdonado. No vas a perdonar a nadie. Vas a guardar rencor y vas a castigar con resentimientos los que te han ofendido. Hermanos, la única manera de vivir para Cristo es enfocar en estas ricas bendiciones de su gracia. No hay otra manera. No, y la motivación para servirle es que gratitud, increíble. Si quisiera glorificar a mi Cristo, wow, fíjate lo que Él ha hecho por mí, cosas incomprensibles. No tengo palabras para expresar lo que yo tengo en Cristo. Hermanos, tenemos que enfocar en Cristo,
en nuestra unión con Cristo. Tenemos que enfocar en todos los dones que tenemos en Cristo. Si no, lo demás no resulta. Amando, sirviendo, obedeciendo, perdonando, esas cosas no resultan si no recibimos todo esto constantemente de Cristo. Había una señora que fue capturada durante la Segunda Guerra Mundial, se llama Corrie ten Boom. Estaba en la prisión Auschwitz, la más fea de todos los alemanes. Y por un milagro ella sobrevivió la experiencia y salió predicando por toda Europa este mensaje del perdón y misericordia de Dios. Y estaba en una campaña y este soldado alemán se acercó a ella y le dijo, Fraulein, ¿no es la misericordia de Dios algo fantástico? Y ella lo reconoció como el soldado que la había violado en la prisión. Y ella acaba de predicar un mensaje sobre la misericordia y perdón de Dios. Y ella confesó en un artículo que leí, me quedé paralizada con odio y rencor. Un hermano en Cristo. Padre. ¿Qué hace? ¿Cuál es el mensaje? Ella, sin hablar, le pidió a Dios, Dios, perdóname, porque yo no puedo perdonar. Ella dijo, inmediatamente se levantó el brazo y se le extendió al hermano y lo abrazó. Milagrosamente, hermanos, al recibir la gracia, al recibir el perdón basado en la cruz de Cristo, al entender que Dios me ha perdonado en Cristo y solo por eso soy capaz de perdonar. Hay que vivir constantemente, hermanos, bajo la gracia. Tenemos que vivir todos los días, recibiendo. Somos miserables pecadores, recibiendo la gracia, recibiendo el amor incondicional, recibiendo el efecto de la propiciación de Cristo en la cruz, recibiendo el perdón de nuestros pecados, entendiendo que no queda ninguna condenación, recibiendo el favor y trato especial como hijos e hijas de Dios, recibiendo todas las gracias específicas que utilizamos para poder amar, servir y perdonar, recibiendo, viviendo humildemente, recibiendo. Este es el Evangelio. No se puede dar sin recibir, no se puede amar sin ser amado y no se puede perdonar sin ser perdonado constantemente por Cristo. Oremos. Padre nuestro, qué inmenso es ese mensaje, qué increíble es este mensaje del perdón de los pecados. Qué fabuloso es este concepto de un Cristo propiciando la ira de un Dios justo para que nosotros nunca jamás tengamos que preocuparnos por castigo. Gracias, Padre, que nos amas en Cristo. Gracias porque nos redimes en Cristo, nos justificas en Cristo. Gracias, Cristo, que tú propiciaste a tu Padre para que somos perdonados en Cristo. Gracias por el don de la justicia, la perfección, la rectitud moral que recibimos y que adquirimos estando en unión con nuestro amado Jesucristo. Cristo, todo lo que nosotros tenemos, todo lo que nosotros necesitamos, recibimos de ti por medio de nuestra unión contigo en Cristo. Gracias en el nombre de Cristo. Amén. Bien, hermano, pues un término tan
técnico, ¿no? Soteriología. El hermano David lo está licuando, lo está dando a beber y fácilmente lo estamos bebiendo y estamos siendo edificados en la fe. Gracias a Dios por el don que le ha dado el hermano. Bien, todas aquellas personas que se inscribieron se apuntaron para cenar, la cena ya prácticamente está lista. Si alguien más de última hora quiere quedarse